Un cirujano fue despedido injustamente por atender a un niño pobre de forma gratuita. 3 días después, despertó con una fila de autos negros frente a su casa. El Hospital Universitario de San Rafael emanaba la calma aparente de una tarde cualquiera, con médicos y enfermeras moviéndose de forma metódica. El doctor Nico, conocido por su destreza quirúrgica y empatía, caminaba por los pasillos con su habitual atención. Pero ese escenario de rutina se alteró abruptamente cuando una madre desesperada, con su hijo en brazos, irrumpió por la entrada principal del hospital. «Ayuda, por favor, mi hijo está muy enfermo», gritaba ella, mientras el niño, pálido y claramente en sufrimiento, apenas podía mantener los ojos abiertos. La recepcionista, siguiendo la estricta política del hospital de no aceptar pacientes sin cobertura de seguro adecuada, respondió fríamente. «Lo siento, señora, pero no atendemos gratuitamente en este hospital», dijo ella. La madre, con el niño en brazos, comenzó a temblar y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Por favor, mi hija no va a sobrevivir si no la atienden. Por favor, señora», imploró ella con la voz entrecortada. Nico, al escuchar la desesperación en la voz de la mujer, se detuvo y observó la escena con creciente consternación. Se acercó, su expresión seria. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó, examinando al niño en los brazos de la madre. «Doctor, ella no tiene seguro, no podemos atenderla aquí», intervino la recepcionista, dudosa pero firme en sus instrucciones. El médico miró a la profesional, que parecía tener empatía por la madre, pero el miedo de perder el empleo la hacía seguir al pie de la letra las determinaciones del hospital, aunque quisiera ayudar. Nico echó un vistazo a la recepcionista, su decisión ya tomada en el momento en que vio la respiración débil del niño. «No te preocupes, di que yo autoricé, a pesar de que tú rechazaste. Voy a llevar al niño a la emergencia ahora mismo», declaró Nico, tomando al niño de los brazos de la madre y dirigiéndose a la sala de emergencia con pasos rápidos, ignorando los murmullos desaprobadores de algunos colegas que pasaban por él en el pasillo. Al entrar en la sala de emergencia, puso a la niña en la camilla, comenzando de inmediato los procedimientos de emergencia. «Necesito una vía intravenosa, ahora», ordenó mientras el equipo de enfermería se movilizaba rápidamente a su alrededor. Mientras administraba la atención, la puerta se abrió violentamente, revelando la figura imponente de Ramón, el director del hospital. Su rostro estaba tenso, las cejas fruncidas en evidente desaprobación. «Nico, ¿qué crees que estás haciendo? Sabes que no está permitido atender pacientes sin seguro aquí». Nico, concentrado en insertar una aguja en la vena del pequeño paciente, respondió sin levantar la vista. «No puedo dejar que un niño muera a nuestra puerta, Ramón, no mientras pueda hacer algo para ayudar», dijo el médico con la voz firme. Ramón se acercó, bajando la voz para que solo Nico pudiera escuchar. «Estás arriesgando tu posición aquí, Nico. Si este niño no sobrevive, la responsabilidad será tuya y las consecuencias también», dijo el director. Finalizando el procedimiento, Nico levantó los ojos para encarar a Ramón directamente. «Entonces que así sea, prefiero enfrentar las consecuencias a vivir con la culpa de no haber hecho nada», argumentó él, continuando con el tratamiento del paciente. El director dio un suspiro pesado, su expresión suavizándose un poco al ver la determinación de Nico. «Siempre has sido un idealista, Nico. ¿Valdría la pena perder tu carrera?», preguntó él, pareciendo pensativo. Mientras examinaba al niño, Nico respondió. «Perdería mi carrera, pero salvaría una vida», dijo él sin dudar. La tensión en la sala era palpable, con el equipo médico en silencio, presenciando el enfrentamiento de ideales entre el médico y el director. Nico volvió su atención al niño, cuyos signos vitales eran inestables. Con cada latido del corazón que se estabilizaba, la atmósfera tensa daba lugar a un hilo de esperanza. «Estoy haciendo lo correcto», murmuró Nico para sí mismo, mientras los monitores reflejaban el frágil retorno a la vida del niño, un recordatorio de que para él, la medicina siempre sería sobre salvar vidas, independientemente de las reglas. Mientras Nico cuidaba a la pequeña paciente, la sala de emergencia comenzó a resonar como un remolino de tensión y urgencia. La niña, aunque frágil, comenzaba a mostrar signos de estabilización bajo sus cuidados meticulosos. Fue en ese momento de intenso enfoque que la puerta de la sala se abrió bruscamente. Un enfermero, visiblemente alterado, entró apresuradamente. «Doctor, es urgente»,
El alcalde ha ingresado con un infarto grave, su condición es crítica. Necesitamos que venga de inmediato, dijo el enfermero alarmado. Nico lanzó una mirada rápida al monitor que sonaba continuamente al lado de la niña. La decisión era torturante, pero clara en su mente. No puedo irme ahora. Esta niña aún no está estable. Llama al doctor Martínez para atender al alcalde. El doctor Martínez aún no ha terminado la otra cirugía. Usted es el único disponible, doctor Velasco, insistió el enfermero, la urgencia en su voz elevando el nivel de estrés en la sala. Respirando hondo, Nico se mantuvo firme. Preparen al alcalde para el tratamiento y hagan todo lo que puedan. Terminaré aquí y acudiré a él lo antes posible. Su voz era la calma en medio de la tormenta, incluso sintiendo el peso de su elección. Ramón, el director, entró en la sala momentos después, su expresión tensa transmitiendo la gravedad de la situación. Nico, tienes que ir ahora. El alcalde es una figura pública. Esto es crítico para nosotros, argumentó el director. Ningún paciente es menos importante que otro, Ramón. No mientras esté bajo mi cuidado, retrucó Nico sin desviar su enfoque de la niña. Estoy casi terminando aquí. Por favor, haz que lo cuiden hasta que yo pueda llegar. Ramón miró a Nico, el conflicto visible en sus ojos. Si algo le sucede al alcalde, esto recaerá sobre ti, Nico. Conforme pasaban los minutos, la tensión solo aumentaba. Nico trabajaba con precisión y velocidad, pero cada segundo contaba tanto para la niña como para el alcalde a la distancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la respiración de la niña se estabilizó y los signos vitales mostraron una mejora significativa. Está hecho aquí. Iré a ver al alcalde ahora, anunció Nico ya moviéndose para salir de la sala cuando el enfermero regresó con el rostro sombrío. Doctor Velasco, el alcalde no resistió. Acabamos de perderlo, dijo el enfermero con la mirada tensa. La noticia cayó como un golpe, haciendo que el corazón de Nico se hundiera. Se detuvo, procesando las palabras, la realidad de lo que esto significaría para su carrera y para el hospital. Ramón puso una mano en su hombro. Su expresión ahora era una mezcla de frustración y simpatía. Hiciste lo que creíste que era correcto, Nico, pero creo que el director no aceptará todo esto bien, continuó el enfermero. Nico miró de vuelta a la niña, ahora durmiendo pacíficamente, una vida salvada por su decisión. Lo sé, dijo simplemente, la resolución en su voz tan firme como su elección, pero lo haría todo de nuevo. Una vida salvada es una vida ganada. Las repercusiones serían grandes, él lo sabía. Pero mientras caminaba por el pasillo del hospital, su paso era seguro, impulsado por la convicción de que, independientemente de las consecuencias, él se había mantenido fiel al juramento que hizo como médico. Primero, no causar daño. Unos minutos después, Nico oyó un ligero golpe en la puerta de la habitación del hospital. Al abrir, se encontró con la madre de la niña que él había salvado, sus ojos todavía marcados por las lágrimas recientes, pero ahora brillando con una mezcla de alivio y gratitud. La mujer entró en la habitación, mirando a su hija, ahora estabilizada, y sostuvo la mano de la niña, que ahora estaba visiblemente más recuperada y firme. Doctor Velasco, comenzó, su voz embargada de emoción, no tengo palabras para agradecer lo que hizo por mi hija. Salvó su vida cuando nadie más estaba dispuesto a ayudar, dijo ella. Para sorpresa del médico, la niña abrió los ojos de repente y miró a Nico, con una timidez encantadora y una pequeña sonrisa. Nico se agachó para quedar a la altura de los ojos de la niña, sonriendo de vuelta. Estoy muy feliz de verte mejor, querida. Fue un placer ayudarles. Se levantó mirando a la madre nuevamente. Si necesitan algo, no duden en buscarme, dijo él. Gracias, doctor, que Dios lo bendiga. Oí sobre el alcalde. Estoy orando por usted, dijo ella, antes de que el enfermero llamara al médico para atender a otro paciente. Esos momentos de gratitud eran los que reforzaban la convicción de Nico en su misión como médico. El día en la emergencia fue tumultuoso, de modo que, al final del día, Nico no tuvo ningún encuentro con el director del hospital. Nico se encontraba exhausto al llegar a casa. Tuvo tiempo solo de tomar una ducha y hacer una cena rápida antes de caer en la cama de agotamiento. Al día siguiente, Nico hizo su desayuno con calma antes de ir al hospital. Sin embargo, esa serenidad fue abruptamente interrumpida por la visión a través de la ventana de la sala
que revelaba la llegada inesperada de varios autos negros frente a su casa. Nico bajó apresuradamente las escaleras hasta la entrada principal, donde encontró a la señora Pérez, esposa del alcalde fallecido, rodeada de asesores y guardias de seguridad, su expresión cargada de dolor y severidad. Cuando sus miradas se encontraron, la atmósfera se cargó de una tensión palpable. «Doctor Velasco», comenzó ella, controlando la emoción en su voz, «¿por qué me dijeron que mi marido fue dejado para morir mientras usted salvaba otra vida?», preguntó ella, yendo directamente al grano. El dolor en su rostro era visible, pero había un destello de ira en sus ojos que dejó al médico sorprendido. Nico mantuvo su compostura, consciente de las miradas atentas de la prensa alrededor. «Señora Pérez, siento mucho su pérdida. Entiendo su pregunta, sin embargo, cuando llegué para atender a su marido, ya era tarde. Hice todo lo que pude, al igual que hice con la niña. Cada vida en el hospital es igualmente valiosa para mí», explicó él con un tono comedido. La viuda procesó sus palabras, la angustia clara en su rostro. ¿Y ahora qué va a hacer? Va a enfrentar las consecuencias de sus acciones, porque no dejaré que esto quede impune. Mi marido era la persona más importante de esta ciudad, dijo ella con el mentón levantado. Nico se contuvo para no decir que todos eran importantes, pero decidió que la mujer estaba visiblemente mal por la pérdida. «Sí, estoy preparado para eso. Y lo haré de nuevo si es necesario, porque creo que mi responsabilidad es salvar vidas, sin distinción», respondió Nico, su voz firme, transmitiendo tanto su determinación como su preocupación por lo que estaba por venir. «¿Y si decido llevar esto adelante, si exijo justicia?», desafió ella, la amenaza velada no disminuyendo la determinación en su voz. Nico miró directamente a los ojos de Pérez, resuelto. «Entonces enfrentaré eso también. Estoy aquí para hacer lo que es correcto, no lo que es fácil», respondió él sin intimidarse. «Ahora, si me permite, necesito volver a mi trabajo», concluyó Nico con un gesto antes de cerrar la puerta detrás de sí. La noticia de la muerte del alcalde y la confrontación con la señora Pérez afectaron profundamente a Nico, pero nada podría prepararlo para lo que estaba por venir. Al regresar al hospital después del tenso encuentro, Nico fue llamado inmediatamente a la oficina de Ramón, el director. El aire era denso cuando entró, y Ramón estaba de pie, mirando por la ventana, las manos detrás de la espalda, la postura rígida. «Doctor Velasco, la situación es insostenible», Ramón comenzó sin rodeos. «La muerte del alcalde bajo nuestra supervisión y su decisión de priorizar a otro paciente han puesto al hospital en una posición muy delicada», dijo él sin mirar al médico. Nico, aún de pie delante de la puerta, sentía la gravedad de cada palabra. «Hice lo que mi juramento médico exige, Ramón. Salvé una vida que estaba en mis manos», habló el médico, sintiendo que sus argumentos eran insuficientes para lo que estaba por venir. «Entiendo sus razones, Nico, pero las consecuencias son demasiado grandes para ignorar. Estoy siendo presionado por todos lados. Lo siento mucho, pero ya no puede seguir trabajando en este hospital». Ramón finalmente se giró para encararlo, su mirada cargada de un pesar reticente. La noticia cayó como un martillo para Nico, y sintió el peso del mundo en sus hombros. Al salir de la sala del director, el médico se sentía terriblemente perdido, mirando los pasillos del hospital en despedida. Sin embargo, antes de procesar completamente su despido, una alarma sonó intensamente por el corredor del hospital. De repente, Ramón corrió hacia Nico con una expresión alarmante. De inmediato, Nico comprendió que algo grave estaba sucediendo. «Nico, necesito tu ayuda. Recibí una llamada justo cuando saliste de mi oficina. Es mi hija, sufrió un accidente y necesito ayuda», el director dijo, visiblemente nervioso. El equipo de enfermería se acercaba, consciente del despido de Nico. Dudaba en su presencia, inciertos sobre cómo proceder. Ramón, superando su conflicto interno, miró desesperadamente a Nico. «Por favor, eres el único que puede salvarla ahora, los demás están ocupados. Salva a mi hija, Nico», dijo el director urgentemente. Nico, ante la urgencia de la situación y la ironía del destino, tomó una decisión rápida. «Llévame hasta ella». La duda del equipo se disipó al ver la determinación en sus ojos. Corriendo hacia la sala de emergencias, Nico encontró a la joven inconsciente con múltiples heridas.
Sin perder un segundo comenzó a administrar los primeros auxilios, coordinando al equipo con una eficiencia calmada. «Necesitamos estabilizarla para la cirugía. Rápido, vamos», dijo, revisando los signos vitales de la niña. Mientras trabajaba, Nico sentía la presión de la situación. Cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Ramón observaba desde la puerta, la angustia clara en su rostro, ahora dependiendo del hombre que acababa de despedir para salvar a su hija. Vasos sanguíneos principales intactos, hemorragia contenida. Nico actualizaba al equipo, su mente enfocada únicamente en la tarea adelante. Después de largos y tensos minutos, la situación se estabilizó. «Ella necesitará cirugía, pero lo peor ya pasó», dijo él. Después de la estabilización de la paciente, la hija del director estaba en recuperación y fuera de peligro. Así que terminó de tratarla, Nico fue llamado nuevamente a la oficina del director. Al llegar, Ramón se acercó, el alivio mezclado con una nueva comprensión de la integridad de Nico. «Gracias, Nico. Yo estaba equivocado sobre ti. Sé que el hospital puede sufrir represalias por tu decisión de salvar al alcalde, pero no puedo ignorar lo que hiciste por mi hija. Por eso quiero que sigas trabajando para mí. Haré lo que pueda para ayudarte con todo lo que está pasando», dijo él, con una mirada llena de gratitud. «Lo siento, Nico, no. Tengo palabras para agradecer lo que hiciste por mi hija». El director concluyó poniendo la mano sobre el hombro de Nico. Nico, exhausto pero satisfecho por haber hecho la diferencia nuevamente, solo asintió con la cabeza. «Todo paciente merece una oportunidad, Ramón, siempre». Al final del turno, Nico reflexionó sobre el tumulto del día. La vida tenía una manera extraña de probar sus convicciones, pero él se mantenía firme. Sin embargo, las palabras de la señora Pérez aún resonaban en su mente. «No dejaré que esto quede impune». Sabiendo que aún enfrentaría grandes desafíos, Nico se preparaba para defender sus decisiones, no solo para sí mismo, sino para todos los pacientes que aún necesitarían de él en el futuro. Después de la reconciliación con Ramón y el reconocimiento de su integridad como médico, Nico sentía un breve alivio, pero sabía que la tormenta aún no había pasado. Al regresar al hospital al día siguiente, notó un clima diferente. Las miradas que recibía de los colegas variaban entre admiración silenciosa y censura abierta. La noticia de la muerte del alcalde y su negativa a dejar a la niña para atenderlo se había difundido, alimentando debates éticos y morales por todo el hospital. Mientras caminaba por los pasillos, un enfermero se acercó discretamente. «Doctor Velasco, hay personas haciendo preguntas sobre usted, periodistas y, creo, investigadores. Están preguntando sobre sus decisiones el día de la muerte del alcalde», confesó él, preocupado. Nico asintió agradeciendo al enfermero antes de seguir hacia su oficina. Apenas había sentado cuando tocaron a la puerta. Era un par de investigadores acompañados de un abogado. «Doctor Velasco, estamos aquí para discutir las circunstancias relacionadas con la muerte del alcalde. Necesitamos entender completamente sus decisiones ese día. La señora Pérez lo denunció por negligencia», dijo el investigador, haciendo que Nico asumiera una postura contenida. Los cuestionamientos fueron intensos y meticulosos. Nico explicó sus acciones, reiterando su compromiso con el juramento médico de nunca abandonar a un paciente en riesgo inminente de muerte. Cada segundo contaba para la niña. «Hice lo que cualquier médico con una conciencia clara haría», dijo él, relatando todo lo que sucedió. Después de la entrevista, Nico se sintió aún más aislado. Las paredes del hospital parecían pesar sobre él, cada paso resonando más fuerte de lo habitual. Al salir al estacionamiento, encontró un sobre debajo del limpiaparabrisas de su coche. Curioso y cauteloso, abrió el sobre para encontrar una serie de documentos internos del hospital. Su corazón se aceleró al darse cuenta de que eran registros financieros y correos electrónicos entre la administración discutiendo formas de reducir costos, incluso en áreas críticas de atención al paciente. Nico estudió los documentos con creciente horror. Eran evidencias claras de negligencia y corrupción, mostrando que el hospital estaba al tanto de deficiencias que podrían comprometer la seguridad del paciente. «¿Cómo llegó esto a mi limpiaparabrisas?», murmuró para sí mismo, preocupado por las implicaciones.
El peso del descubrimiento lo mantuvo despierto esa noche. Nico sabía que poseer esos documentos lo colocaba en una posición aún más complicada. Si los hacía públicos, enfrentaría la ira total de la administración del hospital y posibles represalias legales. Sin embargo, esconder la verdad iba en contra de todo lo que él defendía como médico. A la mañana siguiente tomó su decisión. Con los documentos en mano fue a encontrarse con Ramón. «Necesitamos hablar, Ramón. Es sobre la gestión del hospital». Nico puso los documentos sobre la mesa, observando la reacción del director. Ramón examinó los papeles, su expresión pasando de sorpresa a una sombría aceptación. «¿De dónde sacaste esto, Nico?», preguntó, sin poder creer lo que leía. «Los encontré en mi coche. Alguien quiere que esto salga a la luz, Ramón, y yo, como médico, necesito asegurarme de que el hospital no ponga más vidas en riesgo debido a recortes de costos», dijo el médico. El silencio que siguió fue pesado, cargado de decisiones difíciles. Ramón finalmente miró a Nico, un respeto reticente en sus ojos. «Esto causará un terremoto si se filtra, pero tienes razón. Necesitamos corregir esto. Sin embargo, no sabemos de quién fue esta decisión», dijo el director nerviosamente. Unidos por una crisis inesperada, Nico y Ramón comenzaron a planear cómo enfrentar las revelaciones de los documentos y asegurar que el hospital no solo sobreviviera al escándalo, sino que emergiera más fuerte y más ético. Nico, a pesar del agotamiento y del peso de las últimas semanas, se sintió revitalizado. Estaba listo para luchar no solo por su carrera, sino por el futuro de todos los pacientes que aún pasarían por las puertas del Hospital Universitario de San Rafael. Con el paso de los días, la atmósfera en el hospital se había vuelto palpablemente tensa. La noticia del proceso contra Nico, debido a sus decisiones durante el incidente con el alcalde, había sido publicada en la prensa. Ahora no solo los pasillos del hospital, sino el mundo exterior observaban cada paso de Nico con un escrutinio intenso. Al entrar en su oficina, Nico encontró un sobre grueso en su mesa. Al abrirlo, descubrió que contenía una copia del proceso legal en su contra, detallando acusaciones de negligencia médica. Cada palabra era un peso, cada frase un golpe, pero sabía que debía enfrentar esto con la cabeza en alto. «¿Cómo va a afectar esto tu posición aquí en el hospital?», cuestionó Ramón, entrando sin llamar, su expresión cargada de preocupación tanto por el amigo como por el hospital. «Esto me convierte en un blanco, Ramón, pero también me da una alternativa para defender no solo a mí mismo, sino la integridad de todo el equipo médico que trabaja bajo enormes presiones», dijo Nico, mirando los documentos con determinación. Ramón asintió, colocando una mano en el hombro de Nico. «Estaré a tu lado en esto, Nico. Salvaste a mi hija y eso es algo que nunca olvidaré. Además, estás luchando por algo más grande aquí», afirmó el director con comprensión. Nico pasó el resto del día preparando su defensa con su abogado, discutiendo cada detalle del caso. Las discusiones eran intensas y agotadoras, pero necesarias. «Tenemos que presentar cada decisión que tomaste esa noche bajo la luz de la ética médica. Tu elección salvó una vida, y eso es innegable», afirmó el doctor Sánchez, su abogado. A medida que el día se transformaba en noche, Nico se quedó hasta tarde revisando los registros médicos, consolidando su línea de defensa. Cada hoja de papel, cada gráfico y cada informe médico contaba la historia de su dedicación y del difícil equilibrio entre salvar vidas y seguir protocolos. Sin embargo, la verdadera prueba vino cuando fue llamado para un debate televisivo sobre ética médica. Enfrentando cámaras y un panel de especialistas, Nico defendió sus acciones con pasión y precisión. «Mi responsabilidad es para con mis pacientes, y en una situación de vida o muerte la decisión ética es clara. Debemos hacer todo lo posible para salvar vidas». Después del debate, mientras Nico caminaba por los pasillos silenciosos del hospital, reflexionó sobre el peso de las últimas semanas. El apoyo de algunos colegas, las críticas de otros y el escrutinio público habían sido desgastantes, pero sentía que estaba haciendo lo correcto, a pesar del agotamiento y toda la retaliación. Sin embargo, su sorpresa vino al día siguiente, al ver una noticia en el telediario matutino. En la grabación, un grupo de pacientes que había tratado a lo largo de los años estaban expresando su apoyo y gratitud. «El valor e integridad del doctor Nico nos inspiran. Él salvó nuestras vidas».
decían ellos, trayendo a Nico un momento de consuelo en medio de la tormenta. Durmiendo esa noche en una pequeña cama en la sala de guardia, Nico sabía que los próximos días serían cruciales. Pero armado con la verdad y con el apoyo de aquellos que creían en él, estaba listo para enfrentar lo que viniera. La lucha sería dura, pero no estaba solo. Al día siguiente, Nico encontraba un raro momento de quietud en su oficina cuando el teléfono sonó. Era una voz familiar del pasado, su antiguo profesor universitario Jaime, que ahora dirigía un hospital comunitario en una área carente de la ciudad. «Nico, vi lo que pasó en las noticias. Necesitas un nuevo comienzo y tengo una propuesta para ti», dijo Jaime, su voz transmitiendo una mezcla de preocupación y admiración. «Profesor Jaime, me sorprende escuchar su voz». Nico comenzó vacilante, aún ponderando sobre las ramificaciones de su situación actual. «¿Cuál es la propuesta?». Jaime explicó que el hospital comunitario que dirigía enfrentaba una severa falta de recursos y necesitaba desesperadamente médicos experimentados y dedicados como Nico. «No tenemos los equipos más modernos ni la financiación de los grandes centros médicos, pero tenemos una comunidad que necesita mucho de cuidados médicos competentes», argumentó Jaime esperanzado. Nico escuchó y la idea de hacer un cambio real en un entorno donde era realmente necesario comenzó a despertar su interés. ¿Y los recursos? ¿Cómo puedo asegurarme de que haré la diferencia allí sin el apoyo adecuado?, preguntó él, su mente ya sopesando los pros y los contras. «Seré sincero, Nico, es un desafío diario, pero creo que con tu habilidad y dedicación puedes ayudarnos a hacer grandes mejoras», respondió Jaime, con un tono alentador. El diálogo continuó, con Jaime describiendo las condiciones del hospital y cómo el equipo, a pesar de las dificultades, estaba comprometido en mejorar la salud de la comunidad. Nico sintió un creciente sentido de propósito recordando por qué eligió ser médico. «Necesito pensarlo, Jaime, es un gran cambio». Nico finalizó la llamada, sintiendo el peso de otra decisión significativa en su vida. En los días siguientes, Nico reflexionó profundamente sobre su carrera y lo que realmente importaba para él como médico. El apoyo que recibió durante la crisis reforzó su deseo de seguir marcando la diferencia, sin importar dónde. Después de una noche inquieta de reflexión, Nico decidió aceptar la oferta de Jaime. Al amanecer llamó a Jaime, su voz firme y decidida. «Estoy dentro. Vamos a hacerlo. Vamos a marcar la diferencia donde más se necesita». El alivio y la alegría en la voz de Jaime eran evidentes. «Estoy muy feliz, Nico, no te arrepentirás. Empecemos a planificar tu transición», felicitó el antiguo profesor de medicina. Con la decisión tomada, Nico sintió una renovación de energía y propósito. Pasó el resto del día organizando su agenda para poder trabajar en los dos hospitales al mismo tiempo. Sabía que sería agotador, pero estaba emocionado por ayudar a todos los que lo necesitaban. Nico inició su jornada en el hospital comunitario con una mezcla de emoción y aprensión. Cada día traía desafíos nuevos e intensos, muchas veces exigiendo que utilizara todo su conocimiento y creatividad para superar la falta de recursos. El hospital estaba situado en una región carente, donde cada paciente que entraba por la puerta traía una historia de necesidad y esperanza. En las primeras semanas, Nico fue recibido con cierta desconfianza por el equipo del hospital comunitario, pero su habilidad y dedicación pronto conquistaron la confianza de sus colegas. «Es impresionante ver lo que puedes hacer con tan poco», comentó Jaime, después de una cirugía complicada que Nico lideró con éxito. Ese fue uno de los días más ocupados desde que comenzó a trabajar en el hospital comunitario. Un terrible accidente había ocurrido en la comunidad local, llenando el pequeño hospital hasta su máxima capacidad. Cada cama estaba ocupada y los pasillos se convirtieron en extensiones improvisadas de la enfermería. Nico se movía de sala de cirugía en sala de cirugía, operando y haciendo tratamientos, intentando mantener la calma y el orden en el caos. Mientras estaba concentrado en estabilizar a un joven con dificultades respiratorias tras una complicación del accidente, su teléfono sonó. Era una llamada del hospital particular. Un paciente en estado crítico necesitaba su pericia específica en una complicada cirugía cardíaca. La decisión parecía imposible. De un lado, decenas de pacientes aún necesitaban cirugía en el hospital comunitario. Del otro,
una vida que podría perderse sin sus habilidades únicas. Nico miró a su alrededor viendo al equipo del hospital comunitario trabajando intensamente bajo su orientación. Jaime, recibí una llamada del Hospital San Rafael. Un paciente necesita una cirugía urgente que solo yo puedo realizar. ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Hay alguien disponible para atender? Jaime, visiblemente bajo presión, pero manteniendo la calma, respondió rápidamente. Estamos al límite, Nico, pero entiendo la situación. Si necesitas ir, haremos nuestro mejor esfuerzo aquí. Pero temo que perderemos algunos pacientes si te vas. Aún tenemos personas en estado grave para atender. Con un peso en el corazón, Nico tomó una rápida decisión. Eran muchos pacientes allí y uno solo en el hospital particular. Haría todo lo posible para atender a todos. No, me quedaré. Haré lo que pueda aquí y luego iré al San Rafael. Dedicándose enteramente a la crisis frente a él, Nico se sumergió de nuevo en el trabajo, moviéndose con una eficiencia aún mayor, si eso fuera posible. Intentaba ser rápido y cuidadoso, exigiéndose el máximo de precisión. Mientras tanto, orientaba por teléfono a los enfermeros del San Rafael para que cuidaran al paciente hasta que él llegara. Un tiempo después, cuando la situación finalmente comenzó a estabilizarse, Nico tomó su coche y condujo lo más rápido que pudo hasta el Hospital San Rafael. El paciente estaba en estado grave, pero Nico hizo todo lo que pudo y finalmente logró estabilizar al paciente y realizar la cirugía necesaria para mantener la vida del hombre. Aunque aliviado, la decisión de haber tenido que elegir entre los pacientes aún pesaba en su conciencia. Al regresar al hospital comunitario, Nico todavía se encontraba afectado por toda la presión. ¿Hice la elección correcta?, se preguntaba Nico, sintiendo el peso de la responsabilidad. Jaime, al percibir la hesitación de Nico, puso una mano reconfortante en su hombro. Salvaste muchas vidas aquí hoy, y por lo que escuché, el paciente allá también está siendo atendido y se está recuperando. Hiciste lo que pudiste, Nico, no te culpes, todos tomamos decisiones difíciles a lo largo de nuestra carrera, lo motivó. Reconfortado por las palabras de Jaime, pero aún agitado, Nico continuó su trabajo hasta la extenuación. Al día siguiente, al llegar al Hospital San Rafael, Nico encontró un sobre sellado en la puerta de su oficina. Dentro había una denuncia anónima acusándolo de descuidar sus deberes en el hospital particular a favor del comunitario. El documento era una amenaza clara. Su elección tiene consecuencias, doctor Velasco. Prepárese para enfrentarlas, leyó en el billete. Nico leyó la carta varias veces, cada palabra aumentando su determinación de defender su decisión. Elegí donde era más necesario, murmuró para sí mismo, preparándose para cualquier batalla legal o moral que estuviera por venir. La jornada sería difícil, pero estaba listo para luchar por lo que creía, cueste lo que cueste. Un tiempo después, llegó el día de la primera audiencia del juicio de Nico. El tribunal estaba repleto cuando el médico entró, el aire cargado de expectativa y tensión. Mientras se sentaba, podía sentir las miradas pesadas sobre él, cada una formando su propio juicio basado en los titulares sensacionalistas y rumores que circulaban sin cesar desde el inicio del caso. El proceso había comenzado con alegaciones debido a sus decisiones durante el trágico día de la muerte del alcalde, pero rápidamente se expandió para incluir sus acciones en el hospital comunitario, algo que Nico no esperaba. Los fiscales argumentaban que Nico había descuidado sus deberes en el hospital particular a favor del comunitario, poniendo en riesgo la vida de pacientes que dependían de él en ambos lugares. Doctor Velasco, ¿puede explicarnos por qué decidió permanecer en el hospital comunitario sabiendo que un paciente en San Rafael estaba en estado crítico?, preguntó el fiscal, su voz llena de acusación. Nico tomó un momento para recolectar sus pensamientos antes de responder. Cada decisión que tomé fue con el objetivo de salvar el máximo de vidas. En ese momento, en el hospital comunitario, estábamos lidiando con múltiples emergencias críticas. Hice una elección basada en la necesidad inmediata de los pacientes. Además, ya estaba en el hospital comunitario, por lo que era la decisión más sensata, considerando que el tiempo de desplazamiento podría influir mucho en la situación de los pacientes de ambos hospitales en los que trabajo, argumentó el médico. A medida que el juicio progresaba,
La defensa de Nico trabajaba arduamente para demostrar su compromiso y dedicación a la medicina, enfatizando cómo frecuentemente iba más allá del llamado del deber para cuidar a sus pacientes, sin importar dónde estuviera. Sin embargo, la tensión alcanzó un nuevo pico cuando un testigo sorpresa fue llamado a testificar. Era un antiguo colega de Nico del Hospital San Rafael, alguien a quien él consideraba un amigo y confidente. Lo que podría decir parecía crucial, y el silencio que siguió fue casi tangible. «Por favor, cuéntenos al tribunal sobre su experiencia trabajando con el doctor Velasco», instruyó el fiscal. El testigo vaciló, mirando brevemente a Nico antes de comenzar. «Trabajé muchos años con el doctor Velasco y siempre lo admiré como médico. Sin embargo, hubo ocasiones en que sentí que sus elecciones ponían una carga excesiva sobre el resto del equipo, especialmente cuando comenzó a dividir su tiempo con el hospital comunitario», dijo. Cada palabra era como un golpe para Nico, que se esforzaba por mantener la compostura. Sabía que las decisiones que tomaba podían ser vistas de varias maneras, pero nunca imaginó que serían usadas en su contra de esa forma. «¿Diría que el doctor Velasco descuidó sus deberes en San Rafael?», presionó el fiscal. «Yo creo que siempre tuvo buenas intenciones, pero sí, hubo veces en que su ausencia se sintió», admitió el testigo, claramente incómodo. A medida que el testimonio se desarrollaba, Nico sentía el peso de las palabras y la mirada de todos en el tribunal. Era una batalla no solo por su carrera, sino por su esencia y por las difíciles decisiones que definieron su trayectoria como médico. Al final del día, mientras el tribunal se vaciaba y los últimos murmullos resonaban por los pasillos, Nico se permitió un momento de reflexión. No importaba el resultado. Él sabía en su interior que había actuado con las mejores intenciones, siempre priorizando la vida humana por encima de todo. Pero las palabras del testigo aún resonaban en su mente, un recordatorio doloroso de que, en el mundo de la medicina y la justicia, no siempre las buenas intenciones son suficientes. Nico estaba listo para enfrentar las consecuencias de sus decisiones, a donde quiera que eso lo llevara. Al día siguiente, a medida que el juicio de Nico continuaba, el enfoque cambió con la llegada de un nuevo testigo, cuya historia prometía arrojar una luz diferente sobre las acciones de Nico. Era un día claro y frío, y el tribunal estaba una vez más lleno, con periodistas y ciudadanos esperando ansiosos el próximo capítulo de este intenso drama. La testigo era una enfermera del hospital comunitario, Mariana, una mujer de mediana edad con una expresión serena pero decidida. Cuando fue llamada a testificar, su voz calma llenó la sala, ofreciendo un contraste marcado con la tensión que hasta entonces permeaba el ambiente. «Mariana, ¿puede contarnos sobre su experiencia trabajando con el doctor Velasco en el hospital comunitario?», preguntó el abogado defensor. «Claro», comenzó mirando directamente a los miembros del jurado. «El doctor Velasco llegó a nuestro hospital en un momento de extrema necesidad. No solo trajo sus habilidades incomparables como cirujano, sino también una capacidad para motivar y mejorar a todo el equipo. Su dedicación salvó innumerables vidas, muchas de las cuales se habrían perdido de no ser por su intervención directa». Mientras Mariana hablaba, relataba los pacientes que Nico había tratado en el hospital comunitario, destacando casos de recuperaciones y testimonios de familiares agradecidos. La narrativa que se dibujaba era poderosa y conmovía a todos los presentes. «Los medios han retratado al doctor Velasco como alguien que eligió un hospital en detrimento de otro», continuó Mariana. «Pero lo que vi fue a un médico que eligió a sus pacientes basándose en la urgencia y necesidad, independientemente de dónde estuvieran, y que no hizo distinción de clase para salvar una vida». La cobertura de los medios, que hasta entonces tendía a centrarse en las acusaciones contra Nico, comenzó a cambiar de tono. Reportajes sobre el testimonio de Mariana y las historias de los pacientes que él había ayudado comenzaron a circular, presentando el dilema moral de sus decisiones bajo una nueva luz. Sin embargo, el punto culminante del día llegó cuando un expaciente del hospital comunitario entró en el tribunal. Era un joven que había sido tratado por Nico después de un grave accidente de trabajo que casi le costó la vida. Su presencia era un testimonio vivo del impacto positivo de Nico. Se acercó al tribunal, su expresión seria, pero sus ojos brillaban con una mezcla de gratitud y determinación.
Estaba muriendo, dijo el paciente claramente dirigiéndose al jurado. El hospital comunitario era mi única esperanza. No tenía dinero para pagar un seguro hospitalario, y el doctor Velasco fue el ángel que salvó mi vida. Sin él, no estaría aquí hoy. La declaración del paciente provocó murmullos a través del tribunal, y muchas miradas se volvieron hacia Nico, que escuchaba con una mezcla de humildad y firmeza. Era evidente que, a pesar de las acusaciones y la presión, él había hecho una diferencia verdadera y tangible. Al final del día, mientras Nico salía del tribunal, acompañado de sus abogados y algunos partidarios, se permitió sentir una pizca de esperanza. La verdad de sus acciones comenzaba a emerger, desafiando las narrativas simplistas que habían dominado los noticieros. Sin embargo, sabía que la lucha estaba lejos de terminar. La denuncia anónima y la hostilidad de algunos sectores aún amenazaban con deshacer todo por lo que había trabajado, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a continuar su lucha, no solo por su reputación, sino por la causa mayor de defender el derecho a la salud para todos, independientemente de su posición social o económica. Al día siguiente, cada asiento del tribunal estaba ocupado, y la atmósfera estaba cargada con la expectativa de escuchar la defensa de Nico, un momento que prometía ser el punto culminante del proceso. Nico se levantó, enfrentando al jurado con una postura calma pero resuelta. Comenzó su defensa, su voz firme, transmitiendo no solo la urgencia de sus palabras, sino también la pasión con que vivía su profesión. «Señoras y señores del jurado», comenzó Nico, «mi carrera ha sido dedicada a una cosa: salvar vidas. Cada decisión que tomé, cada noche sin dormir, cada momento en el hospital fue motivado por mi compromiso de hacer todo lo posible para proteger y preservar la salud humana». Hizo una pausa, mirando a cada miembro del jurado a los ojos, asegurándose de que su sinceridad fuera sentida. Cuando me enfrenté a la elección de permanecer en el hospital comunitario o ir a un caso crítico en San Rafael, basé mi decisión en la evaluación inmediata de las necesidades. Eran muchas vidas en riesgo y estaba donde más vidas podían ser impactadas. Cuando el alcalde llegó al hospital, yo aún estaba atendiendo a una joven que, si la hubiera dejado en ese momento crítico, su vida habría terminado. La vida de todos es importante, no importa la clase social o el cargo que ocupa. Obviamente habría salvado la vida del alcalde si hubiera tenido tiempo de hacerlo. Pero en ese momento ya estaba salvando a una niña y al final de todo, creo que todas las vidas son importantes. Argumentaba él, con convicción y claridad. A medida que Nico hablaba, describía en detalle los desafíos enfrentados esa noche fatídica, su voz cargada de emoción al recordar los rostros de los pacientes que había ayudado a salvar. La ética médica no es solo una guía teórica, es una práctica vivida en cada decisión difícil, cada elección crítica que hacemos en el calor del momento. Mi deber era con aquellos que estaban frente a mí, luchando por sus vidas. Nico entonces abordó directamente las acusaciones contra él, enfrentando las alegaciones de negligencia con firmeza. Fui acusado de descuidar mis deberes en el Hospital San Rafael, pero ¿cómo puedo ser negligente cuando al mismo tiempo estaba salvando vidas? La verdad es que la medicina no es blanco y negro. Está llena de matices de gris, donde las decisiones son tan complejas como las condiciones que tratamos. Prosiguió explicando la complejidad de gestionar recursos limitados en 2 hospitales. Sí, tomé decisiones difíciles. Sí, cada elección tiene sus consecuencias. Pero cada una de esas decisiones fue tomada con la profunda convicción de que estaba haciendo lo mejor posible para salvar el máximo de vidas con las circunstancias que se me presentaron, dijo él. El tribunal estaba en absoluto silencio mientras Nico hablaba, su defensa apasionada tocando incluso a los más escépticos. Concluyó su discurso con un llamamiento emocional dirigiéndose no solo al jurado sino a todos en el tribunal. Les pido que consideren no solo los hechos presentados, sino también el corazón y el alma que he puesto en mi trabajo. Estoy aquí ante ustedes hoy, no solo como un médico, sino como alguien que ve la medicina como su vocación. Salvar vidas es la esencia de quien soy. Tras la defensa de Nico, el ambiente en el tribunal era de profunda reflexión. Las palabras de Nico habían resonado, dejando a todos reflexionando sobre las verdaderas implicaciones de sus acciones y las dificultades enfrentadas por los médicos diariamente.
El juez, reconociendo la intensidad del momento, anunció que el veredicto sería aplazado. Dada la complejidad de este caso y el impacto de las últimas presentaciones, necesitamos más tiempo para llegar a una decisión justa. El tribunal se reunirá nuevamente la próxima semana para el veredicto final. Nico, al escuchar el anuncio, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Había dado lo mejor de sí, había hablado su verdad. Ahora, todo lo que podía hacer era esperar, esperando que su pasión por la medicina y su compromiso con sus pacientes fueran reconocidos y validados. Mientras dejaba el tribunal, acompañado por su abogado y algunos colegas de trabajo que vinieron en apoyo, Nico se sentía exhausto, pero tranquilo, sabiendo que se había mantenido fiel a sus principios independientemente del resultado final. Estaba preparado para enfrentar el futuro, consciente de que, independientemente del veredicto, continuaría luchando por lo que creía. La tensión era palpable en el tribunal cuando Nico regresó para la continuación del juicio. Cada participante llevaba la conciencia del peso que ese día tendría, no solo para Nico, sino para la comunidad que él servía. La sala estaba abarrotada de espectadores, periodistas y ciudadanos que habían comenzado a ver a Nico no solo como un médico, sino como un símbolo de dedicación médica frente a adversidades extremas. En medio de un discurso de uno de los abogados, un evento inesperado transformó el ambiente del tribunal. Un miembro del jurado, un hombre de edad avanzada, comenzó a sentirse mal, agarrándose el pecho con una expresión de dolor agudo. Sin dudarlo, Nico saltó de su asiento, sus acciones movidas por instinto y entrenamiento. «Por favor, aléjense y den espacio», gritó él, mientras examinaba rápidamente al hombre. Identificando señales de un posible ataque cardíaco, Nico inició las primeras medidas de emergencia, orientando a alguien para llamar a una ambulancia mientras administraba los primeros auxilios. «Aguante firme, vamos a ayudarle», hablaba Nico calmadamente al hombre, manteniéndolo consciente y monitoreando sus signos vitales. La eficiencia y calma con que lidiaba con la situación reafirmaban a todos los presentes su competencia y compromiso con la medicina. Después de que los paramédicos llegaran y llevaran al jurado al hospital, el juez hizo una pausa en los procedimientos, permitiendo que todos en el tribunal asimilaran lo que había sucedido. Este incidente solo fortaleció la visión de muchos sobre la dedicación incansable de Nico. Fuera del tribunal, la comunidad comenzaba a movilizarse. Se formaron grupos de apoyo, se organizaron vigilias de salud y proliferaban campañas en redes sociales, todas destacando el compromiso de Nico con sus pacientes y apelando por justicia en su juicio. Mientras el apoyo crecía, el abogado de Nico, el señor Álvarez, recibió una llamada urgente en medio de la audiencia. Se retiró brevemente, regresando con una expresión de sorpresa y urgencia. Al acercarse a Nico, susurró rápidamente: «Conseguimos nuevas evidencias que pueden ser decisivas para tu caso. Alguien entregó documentos que prueban la falta de recursos y el exceso de demandas colocadas sobre ti el día de los eventos en cuestión». Nico, absorbiendo la noticia, sintió una mezcla de alivio y ansiedad. «Espero que esto sea suficiente», murmuró, ponderando sobre las implicaciones de esta nueva información. «Vamos a presentar esto inmediatamente», respondió el señor Álvarez, preparándose para solicitar al juez la reapertura del caso con las nuevas pruebas. Mientras tanto, el tribunal esperaba, el silencio pesado anticipando el próximo movimiento. Nico miró a su alrededor, sintiendo el apoyo de la comunidad, de la prensa y hasta de algunos colegas médicos que habían venido para apoyarlo. Independientemente del resultado, sabía que ya había logrado algo significativo: reavivar una conversación nacional sobre la ética en la medicina y la importancia del acceso igualitario a la salud. Mientras esperaban la decisión del juez sobre la admisión de las nuevas pruebas, Nico sentía que todo aquello podría no solo limpiar su nombre, sino también cambiar la visión de muchos sobre la igualdad en los tratamientos médicos. El tribunal retomó con un aire de expectativa aún mayor después de la pausa. Todos los presentes sabían que las próximas horas podrían cambiar el curso de la vida de Nico, así como impactar la operación del hospital donde trabajaba. El abogado, señor Álvarez, presentó las nuevas pruebas con una gravedad que capturó la atención de todos. «Señoras y señores», comenzó Álvarez,
Estas pruebas revelan una realidad perturbadora sobre el Hospital San Rafael. Documentos internos que hasta ahora estaban ocultos muestran fallos sistemáticos que contribuyeron, de manera significativa, a la tragedia que victimizó a nuestro estimado alcalde, dijo el abogado. Distribuyó copias de los documentos al jurado y a la acusación, donde se detallaban correos electrónicos del administrador del hospital y reportes sobre la reducción de recursos críticos y muchos de los recortes de suministros médicos indispensables para la estabilización del paciente mientras se esperaba la llegada de Nico. Como pueden ver, el doctor Velasco fue puesto en una situación imposible, una que fue exacerbada por decisiones administrativas que comprometieron la seguridad del paciente, argumentó el abogado. A medida que el tribunal digería la información, la atmósfera cambió. El enfoque de las acusaciones comenzó a desplazarse de la conducta de Nico a las prácticas del hospital. Nico, sintiendo el peso de las revelaciones, observaba en silencio, su expresión mezclando alivio e indignación. Un miembro del jurado levantó una cuestión crítica. Estos documentos indican que el doctor Velasco podría haber sido utilizado como chivo expiatorio por la administración del hospital para encubrir fallos mayores, preguntó. Exactamente, confirmó Álvarez. Mi cliente fue puesto en una posición donde, independientemente de sus acciones, el resultado habría tenido repercusiones negativas debido a la negligencia de la administración, dijo el abogado. El fiscal intentó contraargumentar, sugiriendo que Nico aún era responsable de sus elecciones. Sin embargo, las pruebas eran indiscutibles. Nico pidió permiso para hablar. Con la autorización del juez, se levantó. Tomé decisiones basadas en lo que cada situación exigía. Estaba salvando vidas con los recursos que tenía. Así que sí, soy culpable de intentar salvar la mayor cantidad de vidas posible, rebatió Nico. Después de un debate intenso y la presentación de las nuevas pruebas, el juez se retiró para deliberar con los miembros del jurado. El silencio que siguió fue tenso, cada persona en el tribunal ponderando las complejidades del caso. Finalmente, el juez regresó con el veredicto. En vista de las nuevas pruebas y del contexto presentado, este tribunal absuelve al doctor Nico Velasco de las acusaciones de negligencia médica. Reconocemos que sus intenciones fueron para el bien mayor, determinó el juez. El tribunal explotó en murmullos mientras Nico asimilaba las palabras del juez. Aunque no completamente exento de fallos a los ojos de la ley, se sintió reivindicado, especialmente sabiendo que las verdaderas fallas del sistema habían sido expuestas. Mientras salía del tribunal, Nico fue recibido por aplausos de un grupo de seguidores y pacientes agradecidos que se habían reunido afuera. El apoyo de la comunidad era palpable, fortaleciendo su resolución de continuar trabajando por la mejora del acceso a la salud. Vamos a aprender de esto y a mejorar, dijo Nico a Jaime, que estaba a su lado. La batalla fue dura, pero trajo a la luz lo que necesitamos cambiar para salvar vidas, respondió Jaime. Y con esa determinación, Nico y Jaime comenzaron a planear los próximos pasos para no solo reconstruir sus carreras, sino también reformar el hospital y salvar aún más vidas. En los meses que siguieron a la absolución de Nico, la transformación del Hospital San Rafael tomó la forma de una verdadera revolución en la salud pública. Nico, ahora visto como un héroe y un pionero de la medicina comunitaria, inspiró una ola de generosidad y apoyo hacia los enfermos menos favorecidos. Donaciones comenzaron a llegar de todos los rincones. Personas comunes donaban movidas por su historia. El hospital comunitario, antes limitado por recursos escasos con las nuevas donaciones, compró equipos modernos y contrató a más médicos, aumentando significativamente la capacidad de atender a la comunidad necesitada. Nico, en el corazón de este cambio, trabajaba incansablemente. Por otro lado, el Hospital San Rafael pasaba por una rigurosa reforma administrativa. Las fallas expuestas durante el juicio no podían ser ignoradas. Una nueva administración fue instalada, comprometida con la transparencia y la ética, garantizando que los errores del pasado no se repitieran. Años más tarde, el impacto de estos cambios era evidente, después de la designación de Ramón como administrador. Nico, convertido en director del hospital comunitario, se había transformado en un símbolo de esperanza y renovación. Bajo su liderazgo, el hospital no solo sobrevivió, sino que prosperó,
convirtiéndose en un modelo para otras instituciones que buscaban reformar sus prácticas y políticas. Nico salvó muchas vidas, pero quizás más importante, cambió muchas más a través de su ejemplo y liderazgo. Mirar atrás ahora, veo que cada desafío fue una oportunidad para crecer, para mejorar no solo a mí mismo, sino a toda la comunidad que servimos. Reflexionaba Nico, mientras caminaba por los pasillos del hospital, ahora llenos de actividad y vida. Nuestra misión va más allá de tratar enfermedades. Se trata de crear un sistema de salud que realmente cuide de las personas. El legado de Nico era claro: una comunidad transformada, un hospital revitalizado y un sistema de salud más justo y humano. La historia de Nico Velasco no era solo una de triunfo personal, sino un testimonio del poder de la resiliencia, la ética y el compromiso inquebrantable con la humanidad sin distinción alguna. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está por aparecer en tu pantalla. Te agradecemos inmensamente por estar aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Te veo allí.